Estamos en el mes de la familia y vamos a concluir este mes de este tema de familia, hablando de algo que daña a la familia, destruye los hogares. Y no es solamente a veces los problemas económicos, no es a veces el problema de salud. Bueno, hay muchas situaciones que afectan a la familia, pero hay un pecado, hay una situación que afecta, atenta y destruye a la familia. Y de eso queremos hablar hoy. Y vamos a hablar acerca de los pecados sexuales que a veces entran en el hogar. Y por eso hoy he llamado este tema la familia y la iniquidad. Este no es un tema muy hablado en las congregaciones y menos desde un púlpito. Y alguien dirá, bueno, ¿es correcto hablar de sexualidad, de sexo en la iglesia? Bueno, pues es bíblico, la Biblia habla mucho de eso. Y la Biblia nos dice que el sexo es algo santo, creado por Dios. Lo que Dios hizo es bueno, lo que Dios creó es santo. Pero el problema de las desviaciones, de los problemas sexuales que traen daño a un individuo, a una familia y a una iglesia y a una sociedad, se fundamentan principalmente por la ausencia de Dios. Es decir, todas las ideas raras, extrañas, desviadas que tiene hoy el mundo acerca del sexo es porque han dejado a Dios, han dejado el diseño original, lo que Dios ha establecido. Y como la gente vive sin Dios, sin mandamientos, sin palabra, la gente establece sus propias reglas, sus propias definiciones de lo que debe ser la vida, de lo que es el amor, el matrimonio y la sexualidad. Espero que nadie se ofenda con el tema, con algunas partes que vamos a tratar. Algunos querrán salir huyendo, yo no quiero oír esto. Y antes de salir corriendo, espere hasta el final, por favor, no se ofenda. Todo lo que hacemos lo hacemos para edificación. Y no es un tema tratado, pero es un tema que nos interesa a todos y es un tema que, pues no voy a generalizar, pero sí puedo decir que la mayoría o hemos luchado con alguna clase de tentación o debilidad. Entonces queremos hacerlo con el mayor respeto y con el propósito de edificar y bendecir a la iglesia, porque repito, el no manejar bien, el no tener una vida santa, pura, pues afecta nuestra vida como tal, nuestra relación con Dios. Y si no tenemos cuidado y una comprensión sana y bíblica de este tema, en medio de una tentación, de un pecado, podemos destruir una familia, destruir el hogar y traer mucho daño a la iglesia y a la sociedad. Salmos capítulo 32, la palabra de Dios nos dice. Salmos capítulo 32. Escribe este salmo el rey David. Y eso es muy importante tener en cuenta, que el rey David, pues lo conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios. Fue escogido y llamado porque era un hombre, podríamos definirlo como bueno, un buen muchacho en su juventud. Y Dios vio su corazón, y es un adorador, y un hombre de familia, y un hombre sano. Sin embargo, pecó. Y pecó en el adulterio, cayó en adulterio. Él estaba casado, tenía su familia y tuvo relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa. Eso es el adulterio. Y él escribe luego, en su dolor, su arrepentimiento, en el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa, ¿de qué? De iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. El pecado se produce, se desarrolla de una manera interna, es algo interior, es algo por lo que la gente lucha, batalla, surgen de los deseos, muchas veces naturales. Hablando en el área sexual, es natural que haya una atracción y un deseo por otra persona. La situación es cuando se exterioriza y pasa de lo natural, de lo que Dios creó,
en el principio de un hombre con una mujer que les autoriza, los bendice para que se casen y tengan intimidad como un regalo de Dios. Pero en la desviación, en la intervención del hombre en su humanidad, lejos de Dios, entonces ya lo pervierte, lo distorsiona, y de alguna manera inspirado también por el diablo, que es enemigo de la imagen de Dios, del hogar, de la figura humana y de todo lo que Dios creó, y por supuesto del sexo. Entonces muchas veces se exterioriza, se materializa como fruto resultado de lo que ha venido aconteciendo en el interior. Repito, de una manera natural, pero que se va pervirtiendo y se va distorsionando y se va dañando. David habla acá de iniquidad, de transgresión, de pecado. Dice en el verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él está diciendo que ese pecado le trajo consecuencias. Hubo consecuencias familiares, físicas, con sus hijos. Y por supuesto le trae una consecuencia espiritual: opresión, tristeza, desierto, dolor. Y por eso dice: dichoso aquel a quien el Señor dice, en él no hay pecado. Pero la misma Biblia define y dice: ¿quién puede decir yo estoy limpio de pecado? ¿Quién puede decir yo no peco, yo no soy tentado? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios dice que ninguno puede decir eso. Pero dichoso aquel a quien el Señor encuentra y dice: es santo, es puro, en él no hay pecado. Y déjeme decirle algo: el problema de la iniquidad, y que puede afectar al cristiano. ¿Por qué? Porque la iniquidad va más allá simplemente de la tentación, el deseo, el pecado. La iniquidad podríamos decir que es algo que se hereda. Así como el ADN en el ser humano tiene la función de guardar información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma y características de un organismo y sus funciones, y además a través del ADN se transmiten esas características a los descendientes durante la reproducción, tanto sexual como asexual. Todas las células procariotas o eucariotas contienen ADN en sus células. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros a través del ADN o a través de, por la sangre, heredamos muchas situaciones de nuestros padres: las enfermedades, las actitudes, nos parecemos a ellos, pero también el pecado. O sea que sus pecados de nuestros antepasados nos pueden afectar. Es decir, usted se puede convertir al Señor y usted determina no pecar más, pero hay algo que viene en su sangre, hay algo que viene en el ADN, hay algo que viene heredado. Bueno, ¿qué fundamento bíblico tenemos para eso? Bueno, les voy a dar varios textos. Éxodo 25, la Nueva Traducción Viviente, dice: no te inclines ante ellos ni les rindas culto. Habla de los ídolos. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. O sea que mire que el Señor dice: por el pecado de los padres queda afectada tercera y cuarta generación. Romanos 5:12, Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Suena como algo injusto, ¿verdad? ¿Y yo por qué pago por otros? Pero por eso ahí empezamos a comprender la obra de Cristo en la cruz. Y cuando vemos lo que Cristo sufrió en la cruz, no es cierto que todos podríamos decir es injusto. Nada más injusto que la muerte de Cristo.
porque él no había pecado. Él no se merecía eso. La Biblia dice: el justo por los injustos, para que nosotros viviésemos en justicia, fuésemos justificados en Cristo Jesús. Entonces, por la muerte de uno entró la salvación, la vida eterna, a todos los que en él creemos. Así como por el pecado de uno, la muerte entró a la humanidad. Cuando hubo en Juan capítulo 9, los discípulos le hacen una pregunta al Señor al ver a un hombre ciego. Y ellos le preguntan al Señor: ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o sus padres? Lo que ellos le están diciendo al Señor: Señor, sabemos que por los pecados de los padres afecta y trae consecuencias sobre los hijos. Entonces, lo que David está diciendo, un hombre que quiere agradar a Dios, buscar a Dios, dice: un día yo pequé, un día el pecado entró por mis ojos, sentí fuertes deseos, no me pude contener, tomé la mujer de mi prójimo, que está en los mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no te llegarás a ella. David lo hizo. Y David muestra un arrepentimiento y reconoce que en él hay iniquidad. Es decir, hay algo en mi ser que proviene, que heredé de mis padres, de mis antepasados. Y comete ese pecado y sabe que hay una consecuencia espiritual por su pecado y que hay otro tipo de consecuencias. Sin embargo, déjeme decirle algo, porque hay esperanza para el pecador arrepentido. En el verso 5 dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El problema es cuando nosotros tratamos de cubrir o de ocultar o de negar la iniquidad o el pecado. Él dice, lo declara, lo confiesa, no lo esconde y dice: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Claro que hay perdón y hay justificación y redención para el pecador arrepentido. Pero ¿qué sucede? Hoy en día estamos viviendo un mundo, una sociedad influenciada altamente por el sexo. Estamos bombardeados por la sexualidad o por el sexo. Los tiempos han cambiado y siempre ha habido pecado. Y el pecado de la fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio; adulterio, relaciones sexuales con persona que no es el esposo; u homosexualidad, relaciones con personas del mismo sexo, siempre ha existido. La Biblia nos habla de eso, desde Sodoma y Gomorra. En la época de Jesús, los griegos rendían honor y culto al cuerpo, y eso los llevó a adorarse y a hacer sacrificios y adoración con relaciones sexuales, todos con todas, lo dice Romanos capítulo 1. Y todo eso, ¿por qué? Por la ausencia de Dios, por dejar a Dios. Entonces la Biblia dice en Romanos 1, cada uno empezaron a razonar. En sus propios razonamientos llegaron a esa conclusión. La Biblia dice: se hicieron necios por creerse sabios. Ellos eran amantes del conocimiento, de la investigación, y en ese conocimiento, pero sin Dios, se desviaron y dieron honor a la creación antes que al Creador. Y dice así que llegaron al punto de adorarse y dejaron el uso natural y se desviaron, y al último ya era algo que se había alejado del diseño y del propósito y de la voluntad del Señor. Hoy en día el pecado se va generalizando y más normalizando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy en día hay acceso al tema, por ejemplo, de la pornografía. Hablemos un poco de la pornografía, que lleva a otro tipo de pecados. Parte de la iniquidad, todos tenemos deseos naturales. ¿Ok? Venimos así. Originalmente Dios nos creó así, con deseos, con
necesidades de amar y de ser amados, de tener intimidad. Es santo, es bendito el sexo dentro del diseño de Dios. Pero el enemigo ha distorsionado todo esto. Con el auge o el despertar de las redes sociales, qué bueno, acceso a la información, a las noticias, al conocimiento y al descubrimiento de nuevas tendencias y nuevas cosas que están afectando en gran manera a los niños. A los niños. Hoy la iniciación para los niños o para la gente del conocimiento sexual, se cree, las estadísticas dicen, está desde los 9 años. Porque todo niño, toda persona que tiene acceso a un dispositivo móvil tiene acceso a la pornografía. Lo cual no era así cuando éramos niños. ¿Se acuerdan los más mayorcitos? ¿Cómo era el sexo o el acceso al sexo o a la pornografía cuando éramos niños? No había forma. No había accesibilidad a un video, no habían redes sociales. En la adolescencia, hablo de lo personal, en la adolescencia, bueno, ya aparecieron los primeros canales o algún canal, pero no había acceso a ese canal. Algunos se van a identificar conmigo y se van a acordar que al encontrar ese canal, ¿cierto? Estaba borroso, distorsionado, así. Y uno con esa curiosidad natural de ver por qué gime, por qué ese ruido. Y claro, la tendencia, la curiosidad. Pero no se podía porque estaba, o sea, había que pagar. Pague por ver. Y uno de muchacho, uno sin plata, pues no pagaba, no había acceso y uno quedaba con las ganas. Por ahí esperando que se viera alguna cosita, pero salía por ahí una nalga y ya. No más. Lo que podíamos ver era porque algún amiguito le encontró una revista al papá. Pero nada que ver de lo que hoy hay acceso. Entonces, no era igual. Hoy en día se cree que la industria de la pornografía en ganancias supera la del narcotráfico y a la de las armas, la de la guerra. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo tiene acceso a ella. O sea, hoy en día se habla de porno gratis, ¿ok? En realidad no es gratis, pero es el gancho, así como están atrapando a muchos niños en el tema de la drogadicción, dándoles muestras gratis para iniciarlos. Resulta que la pornografía es adictiva. Y algunos dicen es más que la misma droga. Va a ser más fácil salir del alcoholismo, el cigarrillo, el alcohol que de la pornografía. Estamos hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos seres espirituales, somos hijos de Dios. Y esto afecta nuestra relación con Dios. Por la culpabilidad, por el dolor, por lo que dice David, el peso que había sobre mí por haber cometido iniquidad. Pero el problema de la pornografía, como es adictiva, es que llega un momento donde la persona ya no se siente satisfecha. Y es todo un mundo, como las mismas drogas. Todo empieza con marihuanita. Chévere, marihuanita, y uno se siente bien y feliz y contento, pero llega un momento donde quiere ir más allá, ¿cierto? Incursionar en otras drogas. Y hoy se habla de drogas sintéticas, hoy se habla de drogas que vuelven nada, enloquecen y matan a los consumidores. Pues así es la pornografía. El interés a alguno tal vez de decir cómo es estar con alguien, qué es una relación sexual. No hay educación en casa, no hay padres educando a sus hijos. Mi hijo, esto es así, para curarle y sanarle su tendencia, su curiosidad natural. El problema de los papás es que decimos, no hable de eso como, o sea, el problema de mostrarlo como algo pecaminoso o algo malo ha despertado más curiosidad en los niños jóvenes que dice,
¿Y por qué es malo si todo el mundo lo hace? Todo el mundo habla de eso. Las novelas, ella está feliz y en la película y ella gime y grita y parece que lo está disfrutando mucho, pero a mí me dice que es malo. Ok, ¿estamos despiertos? Yo sé que sí. En esta mañana no hay nadie dormido. Cosa especial. Entonces, puede nacer como curiosidad, simplemente curiosidad, quiero saber. Bueno, a veces ni siquiera curiosidad, porque ya como en nuestra época no hay que buscarlo, no hay que buscar el porno. Él ya nos encuentra, ya nos busca. Porque si tú tienes redes sociales y así no tengas redes sociales, tienes televisión. Si no tienes televisión, vas por las calles y están las imágenes y la publicidad. Todo está lleno y saturado de sexo. Es lo que más vende, es lo que llama la atención de la mayoría de la gente. ¿Sí? Para vender un carro, vender lo que sea, sale la chica en bikini, ya captó la atención del varón. Pero no es un asunto solo de hombres. Una estadística en el 2018 arrojó resultados de que por cada 3 consumidores de pornografía, 1 es mujer. O sea que las mujeres están, y que en 5 años se va a nivelar hombres y mujeres por igual. Antes se le decía a los hombres, los terribles pecadores, que yo no sé qué, pero las mujeres también están incursionando en ese tema. Entonces, como las drogas, el sexo, la pornografía. Entonces al comienzo son palabras como nenas, niñas, bueno, no sé, ustedes sabrán, chicas, chicos, sexo, porno, bueno. Pero resulta que cuando se ha entrado es como una puerta y tú entras, hay otra puerta más allá. Y como no es real y no es una mentira y no satisface plenamente, llega un momento donde uno dice, quiero algo más fuerte, quiero algo más. Y entonces ya se hablan de otras desviaciones más fuertes más allá, como lo es, bueno, tríos, orgías, o la curiosidad de algunos que inician el homosexualismo simplemente diciendo, ¿cómo será estar con otro hombre? Dice un hombre o una mujer, ¿qué se sentirá y cómo será estar con otra mujer? Y empiezan a entrar por ese lado. Eso es otro nivel. Pero hay otro nivel más allá. ¿Sí? O sea, la persona que es difícil retornar y siempre va a escalar e ir. Porque la lujuria no es algo que se satisface con que usted, como el sed que usted dice, tengo sed, bebo agua y estoy fresco. No, no se sacia. Cada vez quiere más. Entonces ya luego te ofrecen, para los que no saben, la mayoría aquí no saben de qué estoy hablando, gloria al Señor, me alegra por eso tanto. Y alguno por ahí dirá, yo sé de qué está hablando pastor. Y entonces te hablan de sadomasoquismo, de sexo fuerte, sexo violento. Y siempre, claro, ya se ha iniciado, ya se ha abierto una puerta. Ya las neuronas, ya las hormonas, ya nuestro cuerpo, nuestro ADN, con naturaleza pecaminosa natural, que ha sido alimentada, pues quiere ir más allá. Y hay otro más allá que no vale ni la pena mencionar, pero es donde ya se ve cosas tan aberrantes, podríamos decirlo así, como lo es sexo con animales, sexo con muertos, sexo con niños y otras cosas que involucran, que ni para qué mencionarlas, no se puede mencionar en este lugar. Ahora, ¿qué es lo peor de todo eso? Que de lo que vemos, oímos, recibimos, a la práctica solo hay un paso. Es decir, al final de todo eso es hazlo, llévalo a cabo. Busca a la prostituta, busca al prostituto, porque también los hay. ¿De dónde viene esa tendencia? Hoy a la violación, hoy hay tantas violaciones. Y uno se pregunta, ¿por qué el violador mata a su víctima? ¿Sí? No es suficiente con el daño, no es suficiente con abusar de él, sino que lo mata. Porque ese sexo pervertido, desviado, siempre está relacionado con la violencia, el maltrato. Usted sabe, bueno, si no lo sabe,
que en la pornografía la mujer es degradada a su máxima expresión. Es la esclava, es un objeto para satisfacer al hombre. Pero ya como la mujer se ha levantado, dice, también vamos a dominar y a subyugar al hombre. Hoy hay acceso a la pornografía. Y la pornografía va a llevar a la fornicación, va a llevar al adulterio y a la homosexualidad. ¿Ok? Esa palabra pornografía viene de porneia, que significa prostitución gráfica. Fornicación significa inmoralidad sexual. O sea que la fornicación no es solamente el acto. Porque alguien dirá, pero es que yo no he cometido el acto. Pero Jesús dijo en Mateo, vamos a mirarlo, Mateo capítulo 5, verso 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio en su corazón. Mires, queridos hermanos, el pecado en Dios, con relación a Dios, va más allá de simplemente hacerlo. Porque la Biblia dice que debemos amar a Dios con mente y corazón, con todo el ser. Y la Biblia dice en los mandamientos, dice que no debemos codiciar. Todos podemos ser tentados. Somos propensos a pecar. Y hay un enemigo que nos lanza dardos de fuego. Pero la Biblia nos dice que cuando somos tentados, dice, el Señor nos da la salida. Debemos orar, pedirle al Señor que nos guarde. Un asunto importante, señores, es el pensamiento. La manera de pensar hay que cambiarla. Y por eso este tema, y créame que yo luché con el Señor para decirle, yo no voy a hablar de eso. Pero cuando Dios tiene un tema, una palabra, conmigo tiene muchas maneras de confirmármelo. Hasta la canción antes de la predicación, sin yo saber cuál era, lo confirmaba. Cuando dice, dame un corazón limpio y puro, yo ahí decía, Señor, reconfirmado. Pero de muchas maneras. ¿Por qué le digo? Porque no es un tema que uno venga a tratar con, venga, vamos a hablar. No, porque consideramos que es de cuidado, que es de mucho respeto, pero que el Señor me decía, mi pueblo le falta poder, le falta santidad, porque está luchando, batallando con estos pecados, y si no los hablamos, o sea, este es un tema espiritual, es un tema de Dios, y por eso lo estamos mirando en la palabra. Entonces el Señor nos está diciendo que el pecado incluso nace en el corazón cuando codiciamos, deseamos. Y usted dirá, pero nadie sabe, y yo no lo he hecho. El problema es que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, si no les damos su lugar y no los llevamos a los pies de Cristo, tienden a crecer, tienden a dominarnos. Pablo habla en Romanos 6 acerca de que el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el pecado tiende a dominarnos. Si no lo dominamos a él y no lo vencemos, con Jesucristo él nos va a dominar y nos va a vencer a nosotros. Porque ¿quién puede resistir una gran tentación? Es decir, usted puede sentirse todos los días fuertes, pero la Biblia dice, hay un día malo, hay un día al que te llega, el que tú ni te imaginas, lo que tú ni esperabas, y te sorprendes que en verdad esa persona te esté mirando, te esté codiciando, te esté, como dicen vulgarmente por ahí, tirando los perros. Y hay días difíciles, hay días donde estamos bajitos espiritualmente, donde la carne, donde a veces, tal vez de una manera natural, nuestras hormonas, los jóvenes, los adolescentes, los adultos también están realmente débiles, bajitos. Y hay días donde usted tal vez piensa y analiza la posibilidad de pecar, de ver, de hacer. ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento, una lucha o un deseo por alguien que no es su esposo o su esposa? ¿Quién no ha sufrido en carne propia los estragos del adulterio? Es decir, lo hizo y le trajo dolor,
tal vez destrucción del hogar o problemas en el hogar, o lo vivió porque el esposo o la esposa lo hizo, o sus padres. Como quiera que sea, el adulterio siempre va a traer mucho dolor, mucho daño a la familia, al individuo. Pero mire lo que estamos viviendo hoy en día, hablando de la parte visual, ¿sí? Que la pornografía es una descripción gráfica, es prostitución gráfica. Jocosamente lo decía alguna vez en una película llamada El Padrecito, Cantinflas dijo lo siguiente: qué tristeza, hermanos, cómo han cambiado los tiempos. Antes veíamos a una dama y pensábamos cómo se verá desnuda. Hoy la vemos y pensamos cómo se verá vestida. Y quiero decir con esto, un poco jocoso, pero es preocupante, cómo la modernidad, ¿cierto? Cómo se ha hecho de manera natural, ¿cierto? El cuerpo, el descubrimiento, la exposición del cuerpo como algo de moda, como algo natural. Y yo les pregunto, iglesia, cuando estamos viendo televisión o un comercial o publicidad o en la calle a alguien que está exhibiendo, se está exhibiendo partes íntimas, ya no deja nada a la imaginación, como se dice, ¿cómo lo vemos? ¿Te indigna? ¿Te dicen no es correcto? ¿O lo ves como algo natural? Y por eso que quiero hablarles de esto, decirles no es natural, no es normal, no está bien, así no nos creó Dios, no es lo que quiere Dios. Nuestro Dios es un Dios santo y nuestro Dios, dice la Biblia, viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No se nos puede olvidar eso. 1 Corintios 7:2 nos dice: sin embargo, dado de que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. O sea, la Biblia autoriza, recomienda el matrimonio. Pero ¿qué estamos viendo también hoy en día? Problemas dentro del matrimonio. Problemas dentro, pero ¿sabe por qué? Porque hay vacíos. Yo les digo a ustedes, les doy testimonio, si estamos llenos de Dios, ¿por qué necesitamos algo más fuerte, más raro, más extraño para darle calor a la relación? Si dice la Biblia en Hebreos dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, que el matrimonio, ya les doy el texto exactamente, por acá tengo un texto donde nos dice que el matrimonio debe ser honroso y que el lecho debe ser sin mancilla. Hebreos 13, 4 y 5. Dice que honroso es el lecho, el matrimonio, la cama, y no debe ser mancillado. A los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Yo observaba este texto y decía, qué especial que hablando del sexo habla del contentamiento. Y ese es el problema de muchas parejas, no están contentos. ¿Pero por qué no están contentos? Porque su mente se ha distorsionado por lo que ven, por lo que oyen. Por eso la mejor opción para el que lucha batalla con eso es no ver. La Biblia dice: huyan del pecado sexual. 1 Corintios 6, 18. Huyan de la fornicación. Es como en Proverbios capítulo 6, el escritor describe la tentación como el buey que va al matadero, como el pez que no sabe que eso que lo atrae tan rico al final lo va a atrapar y lo va a matar. Así es el pecado. Es algo que aparentemente se ve bien, delicioso, agradable, pero que al final traerá dolor, daño, consecuencias presentes, temporales y a futuro. Entonces la Biblia dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y luego dice: ¿o acaso no saben que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios está en ustedes y que es santo? Santo significa apartado de todo lo impuro.
Alguien dirá, pero ¿por qué el Señor va a juzgar al fornicario, al adúltero, al homosexual? Si se hace por amor, ¿no está bien? Es una de las razones que muchos dan. Los novios dicen, es que somos nosotros dos, yo no estoy haciéndolo con nadie más y nos amamos. Muchos dicen de eso, de la homosexualidad, dice, no estoy con nadie más, o sea, estoy con él, estoy con dos hombres y nos queremos y somos fieles y nos cuidamos y todo esto. Es decir, usan la bandera del amor para justificar lo que Dios dijo que era pecado. Pero el verdadero amor conlleva a la obediencia. El verdadero amor conlleva a la santidad. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es como el tema de la paz, que la gente usa la bandera de la paz para generar odio, división, venganza, guerra. Pero es en nombre de la paz. Dice, ¿qué tiene que ver la paz con eso? Así es por amor. Y si tú estás en contra, es porque eres retrógrado, retrógrado, homofóbico, odias. Yo quiero decirle, no es odio, no los odiamos. Al contrario, el evangelio que condena el pecado es un evangelio de amor. El sacrificio de Cristo es un sacrificio de amor. La verdad es amor, para que sean librados del pecado. Permítame hacer aquí un paréntesis, con todo respeto y con cariño, de verdad que no tengo nada en contra de los homosexuales, de ninguna manera. Pero yo digo, ellos están en una desventaja con relación al pecado. ¿Por qué? Porque la persona homosexual o gay se hace notoria su condición, ¿ok? Pero no es más pecador que el fornicario o el adúltero. El problema del fornicario es que nadie sabe, o el adúltero. Pero delante de Dios también ha fallado y también es pecado. Lo que pasa es que el homosexual todo el mundo lo ve y dice, y la tendencia siempre nuestra es a condenar y a juzgar a aquel que peca de modo diferente al mío. Pero ya lo decía Jesús cuando juzgaron a la mujer adúltera, porque la descubrieron. Por eso dice, fue descubierta en el acto del adulterio y todos se vinieron contra ella. Y Dios dijo, ¿y quién está libre de pecado? El que esté libre de pecado, bien pueda. Porque en el Antiguo Testamento el adulterio se pagaba con piedra, con muerte. Pero resulta que todos soltaron sus piedras y todos dijeron, nadie la condenó. O sea, todos tenemos nuestros pecados. Pero la tendencia a juzgar al que se hizo evidente o al que lo fue descubierto. Y en eso hay cierta desventaja, pero Dios los ama. Yo quiero concluir con esta primera parte porque el tema es más amplio, pero el tiempo se ha ido. Yo quiero decirles que el Señor nos ama y vino para limpiarnos y purificarnos. Y quiero que vayamos a Corintios. Vamos a mirar un texto aquí en Corintios capítulo 6, 9. Corintios 6, 9 al 12 dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan, y le estoy leyendo la versión Dios habla hoy, dice, no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni la idolatría, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. ¿Sí? O sea, para Dios pecado es pecado, y no es solamente uno, sino que siempre que leemos la lista de pecados vemos al asesino, al adúltero, en el mismo nivel del mentiroso, del que injuria, hasta el celoso. O sea, eso nos da una idea de que Dios quiere un pueblo santo, libre de todo eso. Ahora mire lo que dice el 11. Esto eran algunos de ustedes. El pecado
fornicación, adulterio, homosexual, como se llame, tiene una particularidad especial, definida, afecta la identidad. El propósito es hacerle creer a la persona que así es él y que no puede ser distinto. Pero es una mentira. El pecado como tal se reviste de engaño y de mentira. Porque dice la Biblia: esto eran algunos de ustedes, pero ahora han recibido el baño de la purificación, el baño de la sangre de Cristo. Aleluya. Fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia nos está dando esperanza y nos está diciendo: ya no seamos como antes, ya no hagamos las mismas prácticas. Eso éramos, ahora nuestra identidad está en Cristo. Somos libres. No somos esclavos del pecado. ¿Están escuchando? Ahora usted dirá: pero bueno, ¿y qué hago con mi debilidad y mi tentación? Tal vez por siempre estén allí. Por nuestra naturaleza, por el mundo en el que estamos viviendo, que todo el tiempo nos va a decir: está bien, hágalo, es normal, todo el mundo lo hace, disfruta. Qué batalla la que estamos enfrentando, iglesia. Pero Dios nos ha dado armas. Dios nos ha dado fuerza, nos ha dado su Espíritu Santo. Lo que necesitamos es orar más, llenarnos de la palabra de Dios. Los que tienen mucha tentación con cualquiera de estos pecados deben procurar evitar estar solos, desocupados. Una encuesta arroja que el día en que más se consume pornografía, ¿saben qué día es? El domingo. El domingo. Qué especial. El día del Señor, donde oramos y alabamos a Dios. Pero también porque es el día de descanso, cuando la gente se sienta a descansar, a reposar. Tiene que tener un propósito con su descanso, porque entre tantas cosas que piensan y se imaginan, le llega la tentación. Ahora, como está invirtiendo tiempo en redes sociales, le llega el mensaje, la ventanita, la invitación, la imagen, que si no sales de ahí, como dice la Biblia, si no escapas, te atrapa, porque siempre hay una tendencia a ver más. La curiosidad, la debilidad, la tendencia. Por eso debemos orar, pedirle al Señor que nos ayude, renovar la mente, escapar, huir de la fornicación, como dice la palabra del Señor.